Tienes que activar el micrófono. Ok. ¿Me escuchan? Sí, vamos a iniciar Ok. la clase de hoy y con una oración a cargo del pastor Gustavo Liciano. Ok, oremos. Padre Todopoderoso, quiero darte las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, reunirnos acá con el propósito de estudiar pues, este discipulado, Señor, estas enseñanzas, este conocimiento, pues, que es importante para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor, y para nosotros poder impartir también tu palabra, Señor, y todas tus enseñanzas a todos aquellos que lo necesiten, para que puedan ser capacitados y para puedan seguir firmes en tu camino, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que bendigas a nuestro hermano Elezar, Señor, y a los hermanos, cada uno que están presentes en esta reunión, a cada uno que sea tu espíritu y tu presencia en medio nuestro, Señor. Y que los hermanos que van a exponer pues, sus lecciones, Señor, tú les puedas dirigir, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que todos nosotros podamos ser edificados a través de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana Silene, entonces su tiempo para compartir con nosotros. Debe activar el micrófono. Ok, ahora sí. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes esta palabra. Bueno, acá tengo vecinos, tienen música al fondo. No sé si de repente eso se escucha y no es muy agradable, pero espero hablar lo suficiente para poder hacerme entender. Bueno, para el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la transparencia. Es la clase número 6 de lo que nos corresponde al segundo libro de Formando un Carácter Cristocéntrico, ¿no? Yo particularmente cuando suelo pues hablarle, o mejor dicho, estudiar para discipular, a pesar de que estamos acá pues personas que digamos tenemos un tiempito dentro del Evangelio, pues siempre busco la manera de hacerme entender usando pues las palabras menos técnicas posibles, porque la idea precisamente no es que nos vean como letrados o como que tenemos mucho conocimiento acerca de la Biblia, sino que ese conocimiento que tenemos pues lo podamos impartir con el propósito que podamos edificar la vida de cada uno de las personas que están iniciando pues en el Evangelio. Y bueno, hablar de transparencia, pues sabemos que la transparencia es algo que puede ver, que nos permite ver diáfanamente, pues claramente, lo que somos, ¿verdad? O lo que realmente está detrás de eso que es transparente. Yo les voy a estar pidiendo a mis hermanos, vamos a ver si puedo aquí, porque vamos a hacerla un poco participativa, que me estén ayudando con algunos versículos bíblicos. Entonces, vamos a comenzar. El sustento principal de lo que habla la transparencia lo podemos ver en Efesios 5:8. Y dice de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Entonces, evidentemente sabemos que una de las aspectos determinantes de la transparencia es, se ve pues claramente cuando la luz se refleja en nuestras vidas, ¿no? Y dentro del libro que tenemos de los valores espirituales, hay, digamos, 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Que van de la mano, o mejor dicho, 4 aspectos fundamentales que van de la mano o establecen de una manera determinante lo que es la transparencia. Y uno de esos aspectos hace referencia a que existe una gran equivocación, o sea, una percepción errada con respecto a aquellas personas que buscan a Jesucristo o que se acercan al Evangelio, ¿verdad?
digamos, de una u otra manera son calificadas como que quieren encubrir el pecado, o como la frase popular que se dice por allí, se metió evangélico para poder salir del alcohol, de la prostitución, o bueno, de esas batallas que en algún momento pues muchas personas han tenido. Muy bien. Otro aspecto importante que nosotros necesitamos comprender es que pues nosotros tenemos que ser confrontados con la realidad. Y justamente la labor de nosotros como discipuladores es llevar a aquellas personas, a las personas que están iniciando dentro del evangelio, a confrontarse pues con esa realidad, y que es muy diferente a que nosotros los confrontemos, porque el mismo Espíritu Santo pues va a hacer esa obra, pero sí hay que hacerles ver a través de la luz de la palabra, pues ella va haciendo su efecto, porque pues Dios nos da sabiduría en el momento. Recordemos que cuando estamos discipulando a una persona, pues esa persona debe tener como que una cierta confianza, y debe haber abierto pues parte de su vida hacia nosotros, y allí es donde comienza, como quien dice, la sabiduría o el discernimiento que Dios nos da para poder hablarles de cada aspecto que ellos tienen que poner en manos de el Señor Jesucristo. Aparte de eso, necesitamos entender y hacerles entender a cada uno de los discípulos que nuestra relación con Dios debe ser establecida sobre la base de la sinceridad. Aunado a ello, que una vez que nosotros pues entregamos nuestra vida a Cristo, aunque no dejemos de tener esas luchas y esas batallas, porque siempre la vamos a tener, si bien es cierto, nosotros pues hay veces donde tenemos digamos, hay aspectos de nuestras vidas, algunas áreas de nuestras vidas que están siendo transformadas y aún no han sido transformadas. Hay otras que ni siquiera han comenzado a ser transformadas. Entonces, entender con esto que todo es un proceso, y necesitamos, como lo decía al principio, el primer libro de mi identidad en Cristo, que tenemos que comprender y reconocer la obra del Espíritu Santo en cada uno de los discípulos. Y sobre todo, pues, ayudarlos a que ellos puedan ver claramente lo que es la transparencia y cómo deben presentarse una vez que ya Jesucristo, pues, entra en sus corazones, ¿verdad? Muy bien. Voy a estar pidiendo, voy a comenzar con el pastor, por favor, para que me esté ayudando con la lectura de 2 de Corintios 4:4 y Juan 3:19 al 21. Vamos a ver qué dice. Mientras tanto que lo buscan, es una realidad y la gran equivocación que el mundo ve a las personas que buscan a Jesucristo, buscan el Evangelio, es que ellos presentan una idea de que quieren encubrir el pecado. O sea, se metió evangélico, como lo dice la frase popular, para que no, después que mató, después que robó, después que era prostituta, pero eso no se cumple realmente. A ver, vamos a ver qué dice 2 de Corintios, 4:4. Le voy a pedir al pastor. Yo tengo aquí 2 de Corintios 4:4, dice, Ajá. en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ok. Fijémonos cómo dice claramente. O sea, el príncipe de este mundo ha cegado para que no se vea la luz, ¿verdad? Por eso es que quizás las mismas personas entran en ese dilema o en hacer conjeturas de esa manera, porque ellos pues tienen el velo y no pueden observar las cosas como realmente son. Y Juan 3:19 al 21, pastor, por favor. ¿Sí me escuchan? Si alguien lo tiene, puede leer Juan 3:19 al 21.
Ok, dice así, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Exacto. Muy bien. Entonces ahí vemos claramente, o ese es el sustento, la base bíblica de por qué la gran equivocación. Es imposible creer que una persona que ande en las tinieblas, una vez que se acerque el evangelio, no se ha revelado eso en sus vidas, porque justamente es la luz del evangelio, la luz de Jesucristo, que hace pues ese, digamos, proceso de transformación y sobre todo el que la persona reconozca, ¿verdad? Lo que quizás en la vida pasada o aún pues en el camino pues está luchando y batallando. Ahora bien, Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y descubiertas ante aquel a quien hemos de dar cuentas. ¿Sí? Pues es muy evidente que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y pues los que tenemos, como quien dice, muy poco, usted hay acá personas que tienen más experiencia en el evangelio, no solamente por años, sino también por el hecho de que han estado, como quien dice, de lleno por mucho tiempo y han tenido la oportunidad de discipular muchas personas, y han podido ver pues claramente cómo cada una de estas cosas pues se pueden cumplir. Y el hacer entender a cada uno de los discípulos que necesitamos ser confrontados con la realidad, aunque es muy doloroso porque esa realidad viene pues prácticamente de un pasado de pecado, un pasado de dolor, un pasado de rechazo, un pasado que muchas personas quisieran buscar la manera, una varita mágica para borrar la página, o porque en realidad la vergüenza, pues, hace que sus vidas, pues, no puedan recordar, pues, eso que ocurre. Pero necesariamente, una vez que nosotros venimos al Evangelio, y es lo que nosotros tenemos que hacerle entender a cada uno de nuestros discípulos que así como ellos batallaron o están batallando con esas circunstancias, nosotros también en algún momento tuvimos, quizás no son, probablemente son circunstancias muy difíciles, o sea, son circunstancias muy difíciles las de ellos con respecto a los de nosotros, o existe el caso donde realmente nuestro testimonio o nuestra vida espiritual haya sido transformada de circunstancias bastante duras, ¿verdad? Y yo quiero leer aquí textualmente lo que dice el libro, este trocito, porque me llama mucho la atención. Dice, en el mundo, la gente se esfuerza mucho por ocultar sus pecados y su fracaso. Entonces, vemos en el transcurso de las historias bíblicas, observamos varios personajes, ¿verdad? Que estuvieron de una u otra manera inmersos en situaciones o con una vida, pues, de batallas. Está en el caso del rey David, ¿verdad? Que él, pues, entró en adulterio, aparte de eso también cometió homicidio. Vemos la mujer samaritana que también estuvo, pues, en una condición que ella, pues, prácticamente le parecía muy extraño cómo un desconocido, ¿verdad?, pudo haberle revelado parte privada de su vida. Entonces son circunstancias que nosotros realmente tenemos que hacer que ellos reconozcan, y que lo reconozcan desde el punto de vista que ellos puedan saber o no verse, mejor dicho, como que son personas demasiado extrañas o que han hecho lo peor del mundo, ¿sí? Para que eso les dé pie a establecer, como quien dice, esa sinceridad y evidentemente la misma palabra con su efecto los va a confrontar, porque va a hablar acerca de lo que Dios quiere que transforme sus vidas. A ver, dice el Salmo 32,
de la siguiente manera. Ya va un momento. Estoy buscando. Si alguien lo encuentra primero que yo, les agradezco. 32, 3 al 5. Dice así: mientras ellos se envejecieron mis huesos en mis gemidos todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces ahí vemos la importancia del reconocimiento y la confesión. O sea, nuestra labor es precisamente llevarlos a ellos que reconozcan, ¿verdad? Y yo sé que esa no es una labor fácil, porque realmente es una obra del Espíritu Santo y nosotros solamente somos instrumentos, pero la palabra de Dios pues tiene su efecto. Entonces, ya por allí hay un dicho muy popular que dice, cuando la persona reconoce ya tiene el 50% ganado, ¿verdad? Entonces, después de reconocer, viene el pedir perdón sinceramente, una vez que digo, sí, yo he pecado, ¿verdad? Contra Dios, he pecado hasta contra mí mismo, contra mi familia, y entiendo que necesito ser perdonado, y entiendo que necesito no ser perdonado nada más por Dios, sino por mí mismo, y comienza pues ese proceso de transformación. Voy a leer textualmente algo que dice aquí que también me llama la atención. Voy a leer el Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, he allí la gran importancia, y es donde nosotros como discipuladores debemos hacer énfasis, ¿verdad? O sea, la desventaja que hay al encubrir el pecado y la ventaja, ¿verdad? Porque imagínense la envergadura que tiene. ¿Qué ocurre cuando encubrimos el pecado? No prosperamos, y no prosperamos en ningún aspecto de nuestra vida, en ningún área de nuestra vida. Ahora bien, si yo lo confieso, alcanzo misericordia, o sea, ese amor que es un amor totalitario, pues, es un amor que cubre pues multitud de pecados. Esa es la misericordia a la cual Dios pues a través de su palabra nos revela, ciertamente. Muy bien. Hacía ahora referencia en el caso de la mujer samaritana y esa conversación que Jesucristo tuvo con ella. Cuando le pregunta dónde está tu marido, ella le responde, no tengo marido, ¿verdad? Y pues ella se impresiona evidentemente porque dice, este señor, o sea, no lo conozco, ¿cómo es que sabe de mí? Pero ocurre algo muy importante. Que cuando nosotros somos confrontados, ciertamente, comienza como quien dice ese proceso de restauración en nuestra vida, y claramente lo dice aquí, para ser restaurados a nuestra comunión con Dios, necesitamos ser confrontados por la realidad, ¿verdad? Cada quien tiene una realidad, en algunas veces coincide, en otras veces pues son circunstancias diferentes, pero no sé si ustedes tienen alguna experiencia. Por lo general, uno siempre dice como cristiano, Dios procesa nuestras vidas en diversas áreas y Dios te coloca la oportunidad o te coloca al frente de personas de aquellas áreas por las cuales tú has sido transformado y has sido procesado, porque precisamente eso es lo que te ayuda, tu testimonio te ayuda, ¿verdad?, a edificar esas vidas, a transformar o a llevarlas, como quien dice, a crecimiento pleno de lo que es la palabra de Dios en sus vidas y en mis vidas. Muy bien.
vamos a estar hablando un poquito acerca de que nuestra relación con Dios debe establecerse sobre la base de la sinceridad, ¿sí? Y existe algo aquí que lo voy a puntualizar. Y dice aquí, lamentablemente, muchos cristianos todavía no dan evidencia de un verdadero arrepentimiento. Siguen ocultando sus pecados y justificándose delante de Dios. Aquí entra muy perfectamente, por llamarlo de alguna manera, el testimonio, ¿sí? Y en varias oportunidades me ha tocado pues hablar de este tema acerca del testimonio. Y si bien es cierto, por allí hay muchas personas, muchos cristianos, que hablan del testimonio como una apariencia. Compórtate bien para que testifiques. Haz las cosas de acuerdo como dice la Biblia para que testifiques. Y de cierta manera eso tiene como que dice una desventaja, porque en realidad el testimonio verdadero y sincero es todo aquello que Dios ha transformado en nuestras vidas. ¿Qué pasa? A veces nosotros nos mostramos como cristianos perfectos o no queremos mostrar nuestra debilidad. Y yo recuerdo, y lo recuerdo ahorita, en una oportunidad, bueno, la oportunidad que estuve visitando la iglesia del pastor Eleazar, recuerdo que fue en el mes del día pastoral, y una de las cosas que me impactó de su esposa, cuando ella hablaba y daba gracias a las mujeres por el amor que les tenía, precisamente, y una de ellas hacía el comentario que ella se mostraba tal como era, y eso es muy importante en nuestras vidas. O sea, nosotros como cristianos también somos vulnerables, también nos caemos, ¿verdad? También tenemos circunstancias donde estamos en conflicto, en triste o en tristeza, en confusión, pero nosotros a veces queremos testificar con algo que no es real en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros mismos buscamos o hacemos que aquellas personas que aún no han creído, que aún no han creído o que están en el proceso, nos juzguen o nos califiquen como perfectos. Y en el momento que una persona que es cristiana o nosotros mismos nos equivocamos o entramos en un momento de debilidad o pecamos, porque lo vamos a hacer, entonces somos, ay, pero este no es que es evangélico, este no es que no es cristiano. Y yo siempre tengo las veces que cuando me corresponde presentarme, pues evidentemente recalco el hecho que soy cristiana, pero soy humana. Soy cristiana, pero soy humana. Quiero dejar entrever eso porque pues nosotros nunca vamos a dejar de equivocarnos y nunca vamos a dejar pues de pecar realmente. La única diferencia que tenemos con el mundo, y tenemos que hacerlo ver, es que nos arrepentimos y no nos podemos revolcar, como quien dice, en el charco, porque el Espíritu Santo pues está en nuestras vidas y pues evidentemente Él hace su trabajo y nos redarguye. Y que hemos reconocido que sin Jesucristo no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder avanzar. Muy bien. Dice aquí textualmente, dice, el propósito de Dios no es avergonzarnos. Y de igual manera, nosotros como discipuladores tampoco tenemos que tener en mente ese hecho. Tenemos que ser, como decía el pastor, como dice el pastor acá en su libro, tenemos que ser ese padre, ese hermano, ¿verdad? Y esa madre que acompaña al discípulo en todo tiempo. Debemos ser sinceros con ellos, porque si hay algo que se muestra muy claramente en los discípulos, es cuando nosotros estamos tratando de proyectar una máscara, como dicen por ahí, o sea, una fachada de que no somos, o somos muy duros, o somos muy correctos, o somos muy intelectuales, y eso realmente genera un choque, ¿sí? La transparencia comienza es por yo mostrarme tal como yo soy, en el proceso que yo estoy, en lo que he avanzado, en lo que Dios todavía está procesando en mi vida, y en reconocer que aún hay cosas en las cuales todavía no he comprendido, pero que a pesar de ello estoy en esa batalla
en esa lucha y que Dios, a pesar de las circunstancias, me acompaña, me mantiene allí, ¿verdad? Y sobre todo, que tiene la misericordia, ¿verdad? Que es esa que cubre multitud de pecados, por lo cual evidentemente tampoco me puedo justificar, ¿verdad? Y hacer entender que ahora vivimos pues bajo la gracia. Muy bien, debemos ser sinceros con Él y tenemos que descubrir nuestros corazones delante de Él, sin ninguna reserva. O sea, la transparencia, un sinónimo de transparencia es descubrir nuestro corazón sin reservas. Dios sabe, evidentemente, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Cuáles son nuestras luchas y nuestras batallas, pero ¿qué Él quiere de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué quiere Él? Que nosotros ayudamos a nuestros discípulos a que nos veamos como ese amigo, ¿verdad? Y que nosotros estemos totalmente convencidos que Dios inclina el oído al clamor, ¿verdad? De sus hijos y llevar a ese, mejor dicho, impartir ese conocimiento a los discípulos para que el Espíritu Santo les dé el convencimiento. Ciertamente, ¿verdad? El Señor debe tener acceso a las cámaras secretas de nuestro corazón y evidentemente las tiene, ¿verdad? Porque una de sus propiedades características es el ser omnisciente, pero Él quiere ver la confianza que nosotros tenemos hacia Él. Él quiere que nosotros le confesemos, porque si nosotros no confesamos, no se crea, como quien dice, esa estrecha relación entre el Padre y yo, entre el Padre y el discípulo, y entre el Padre y el discipulador. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que tener muy en cuenta que la sinceridad, esa sinceridad que nosotros debemos presentar ante Dios, es una sinceridad que tiene que ir más allá del intelecto. ¿Por qué digo más allá del intelecto? Ahora justamente compartía con una hermana antes de comenzar la clase. A veces nosotros nos repetimos, ¿verdad? Los versículos de dificultad y los hablamos y los pronunciamos y los proclamamos y qué bueno es. Pero también se nota muy evidentemente cuando esos versículos o esa palabra de Dios solamente la tenemos en el conocimiento y honestamente no estamos convencidos de ello, ¿sí? Por ahí hay un dicho muy famoso que dice, si tú estás convencido de una mentira o que una mentira es verdad y lo proyectas y lo transmites, pues evidentemente va a ser creído. O sea, no tanto lo que tú conozcas, es la convicción que tú tengas de eso, ¿sí? Entonces, tenemos que también, pues, trabajar en ese convencimiento de nuestras vidas, que evidentemente va a ser a través del Espíritu Santo. Ahora bien, es muy importante puntualizarle a los nuevos creyentes, a las personas que nosotros estamos discipulando, cuando vayan a este nivel, la importancia de lo que es andar como hijos de luz. Y andar como hijos de luz no es sinónimo de fingir lo que no somos. Por el contrario, andar como hijos de luz es buscar en lo posible, ¿verdad? De yo apropiarme de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo es quien dé el convencimiento, ¿verdad? Dice en Efesios 5:8, como lo dije al principio, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Por eso mismo debo andar como hijos de luz. Ok. Y ahí es donde radica el significado de la transparencia. Ahora bien, ¿qué hacer para yo andar como hijos de luz? Uno de los aspectos principales lo habla en Efesios 5:11, que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hablar de obras infructuosas de las tinieblas, pues, es muy larga la lista que pudiéramos nombrar, pues. De repente podemos hacer referencia a lo que es el homicidio, la fornicación, el adulterio, y bueno, y la lista, como quien dice, se extiende. Habla acerca de la cobardía también, y evidentemente sabemos que
Uno de los sinónimos de la cobardía es precisamente no acercarse a la luz porque por el hecho de tener miedo que esas obras sean reveladas. Cosas, dice el Señor, que son abominables. También lo que es participar en las obras de la hechicería, idolatría, la mentira, ¿sí? Toda esa serie de cosas son esos aspectos, ¿verdad?, que identifican esas obras infructuosas. En Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿sí? A veces el hecho de ver que se hacen comentarios de cuentos, de anécdotas, de circunstancias X que hayan podido vivir como experiencias, y considerarlos como aceptados y reírse, es una manera de uno participar. O sea, no hacer la corrección o no hacer un llamado de atención de esos detalles, pues nos involucra de una u otra manera a estar participando. En Efesios 5:17 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que los manifiesta todo, ¿sí? La luz, pues, es la palabra de Dios. Cuando nuestras vidas, nuestros hechos y aspectos, pues, que nos identifican como ser humano, o nuestro estilo de vida viene a la palabra de Dios, o es puesta delante de la palabra de Dios, pues se evidencia realmente cuál es ese estilo de vida que nosotros estamos viviendo, y eso es lo que nosotros hacerle a ellos énfasis. O sea, que el cristianismo es un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida que está estructurado, digamos que está conformado por patrones de conducta y por principios, ¿verdad? Y esos patrones de conducta determinan de manera, pues, muy puntual nuestro comportamiento. Y ahora bien, hacerles entender que ya esa vieja vida, pues, tiene que ir pasando, porque no es literalmente como que ha pasado. Las cosas viejas pasaron, o sea, tiene que ir pasando porque es un proceso. Yo tengo que estar convencido de que realmente pasaron, en un nuevo estilo de vida, pero honestamente para que eso ocurra tienen que ir cambiándose los patrones de conducta, y esos patrones de conducta cambian en el momento de que yo tomo la palabra de Dios, ¿verdad? La creo como y comienzo a caminar en eso, por decir algo, haciendo acción, pues, cuando hablamos de que de repente tengo mentales, o me siento triste, o me deprimo, o tengo miedo, dice que justo, todo lo que es honorable, si hay virtud alguna, en eso pensar, de que en esos momentos, en esas batallas, nosotros tenemos que llamarles a ellos, y existe un versículo, ¿verdad?, para cada situación específica de la lucha. Eso va a llevar precisamente a esa sinceridad, a reconocer que a pesar de esas batallas, de esas luchas, como que dice por allí, a veces perdemos una batalla, pero no la guerra, ¿sí? O sea, perdemos una batalla porque de repente en algún momento pecamos, pero no podemos mantenernos abajo, sino tenemos que seguir adelante. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbra Cristo. Es un llamado, ¿verdad?, a quitar ese velo espiritual. Ya está, hace referencia a que en algún tiempo estábamos dormidos. ¿A qué? A lo que es la luz. Estábamos dormidos a lo que es la palabra de Dios, pero llegó el momento en que tenemos que ayudarles a levantarse, ¿verdad? Ya no son muertos espirituales, sino ahora tienen una vida de plenitud que se va a alcanzar, y van a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, en la medida que cada uno de ellos, con nuestra ayuda, puedan ir como creciendo espiritualmente.
En Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, es decir, una promesa. Ahora bien, una vez que has reconocido que tenías un estilo de vida no acorde a lo que Dios pide, no acorde a esa petición que aquel ser supremo que te creó y que te trajo a esta vida con un propósito, te permite pues tener te da una oportunidad para calar dentro de esos principios que te lleven a vivir una vida plena aquí en la tierra, pero que a su vez te permitan ir hacia la eternidad, ¿sí? Entonces dice aquí, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, esta versión dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que nosotros fuimos, ¿verdad? Fuimos llamados y ahora somos un linaje escogido. Y así como nosotros en algún momento anduvimos en las tinieblas, pues ahora nosotros estamos siendo esos instrumentos y esos canales para llamar a cada uno de ellos a que se acerquen a la luz. Y que evidentemente es una cadena que se mantiene, porque ahora el llamado es que cada uno de esos discípulos se preparen, ¿verdad? Para que en algún momento ayuden a aquellos que Dios pues permita que les coloque en su camino o que estén dentro de su propósito de Dios. Es muy importante entonces, ya para finalizar con mi intervención, que nosotros le ayudemos a cada uno de nuestros discípulos a reconocer la importancia de la transparencia, ¿verdad? Y que Dios quiere de nosotros realmente sinceridad. Porque a Dios no lo podemos engañar, nos podemos engañar nosotros mismos, podemos engañar a nuestra familia, pero a Dios no lo podemos engañar. Sin embargo, existe también algo muy importante, que es que nosotros tenemos que ayudarle a cada uno de ellos a que se muestre tal cual como son. En una oportunidad me correspondía dar una charla para jóvenes, estábamos hablando del noviazgo, ya como anécdota para finalizar esto, la intervención, y entonces por allí surgió una pregunta que por lo general los jóvenes o las chicas hablan, no es que uno siempre tiene un requisito como de aquel caballero ideal, de aquella dama ideal. Entonces uno tiene que ser muy claro desde el principio, o sea, la claridad tiene que venir, bueno, yo quiero una persona sincera, transparente, que no haga esto, que no haga lo otro, que no sé qué, o sea, le coloca las pautas desde el principio. Y evidentemente, ¿qué va a ocurrir? Si no es o no le parece, va a buscar la manera, si la chica le gusta o el chico le gusta, de adecuarse, de adaptarse a eso que pide, ¿verdad? Entonces nosotros con los discípulos no podemos, con los discípulos no podemos ser como quien dice, esas personas, demostrarles un panorama, aquí tu conducta debe ser así, aquí no se debe fumar, aquí no se debe decir mentiras, aquí no se... Cada quien tiene que comportarse de la manera que son realmente. Y eso nos va a permitir a nosotros discernir qué es lo que nosotros tenemos que ir ayudándoles en cada una de las etapas de su vida, qué es lo que nosotros tenemos que fortalecer, si es la transparencia, si es la gratitud, si es el amor, la vida, ¿qué está fallando en ellos? ¿Sí? Entonces, vamos a tener muy en cuenta en el momento de estar hablando de estos valores espirituales y de ayudarles a formar ese carácter cristocéntrico a cada uno de nuestros discípulos, esa necesidad de ser confrontados por la realidad. Nosotros llevarlos a que ellos puedan mostrarse de una manera sincera y transparente, ¿verdad? Sin miedo a ser juzgados y condenados, entendiendo que la misericordia de Dios prevalece por sobre todo, pero también nuestra misericordia también tiene que prevalecer. Muy bien. Y que nuestra relación con Dios debe ser establecida sobre la base de sinceridad.
Y si eso ocurre de esa manera, ahí comienza el proceso de transformación. Dejarle muy en claro que en algún tiempo tenían un estilo de vida, pero que en este tiempo deben comenzar otro proceso. Bueno, mis hermanos, ha sido todo. Espero que esto pues haya sido de bendición para sus vidas, que haya aportado un granito de arena para poder trabajar pues con todos estos discípulos que yo sé que Dios tiene allí para que podamos ayudarles pues en el camino espiritual. Gracias, hermana Silene, por tu presentación, muy buena presentación de la clase de la transparencia. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana, de Jesús confrontarla con su realidad, eso es interesante, porque Jesús pudo dejar oculto lo que ella había vivido y todo eso. Pero uno ve el cambio, ve o sea, el cambio, la transformación que hubo en ella después de ser confrontada con su realidad. Y eso nos ayuda a entender que todas las personas necesitan ser confrontadas con su realidad. Y uno ve, por ejemplo, cómo David fue confrontado con su realidad. Si usted se da cuenta, usted ve la manera como lo hizo el profeta Natán. Lo hizo con mucho respeto, no lo hizo, no lo hizo con humillación, no lo hizo tratando de avergonzarlo, pero era necesario que él confrontara su realidad. Entonces, nosotros en este mundo, o sea, y enseñando la palabra de Dios, nosotros necesitamos ayudar a las personas a eso, porque no puede haber transparencia sin esa confrontación de nuestra realidad. Una de las cosas que puede ayudarnos es el texto que presentamos de Apocalipsis, donde está la lista de las personas. Es como si usted pone una fila de las personas que van al infierno. Entonces, ¿a quién va a poner primero en la fila? A las prostitutas, a los idólatras, a los homicidas, a los ladrones. Entonces, muy interesante que el primero en la fila son los cobardes. Y uno dice, ¿y qué tienen que ver los cobardes? O sea, ¿cuál es el pecado? Porque como pareciera que el pecado de la cobardía fuera, o sea, primero que fuera un pecado y segundo que fuera lo más grave. Pero el sentido que está allí es que realmente los cobardes son las personas que viven huyendo de la realidad. Los cobardes no son los que le tienen miedo de repente al diablo, le tienen miedo a Dios o a las situaciones, sino los que tienen miedo de enfrentarse a sí mismos, de enfrentar su propia realidad. Los que viven huyendo de la realidad. O sea, si vamos a enseñar de ser confrontados con la realidad, necesitamos presentar el panorama de cómo el mundo vive huyendo de su realidad. La mujer samaritana, ¿por qué Jesús la encontró a mediodía y sola en el pozo? Si todos los samaritanos venían en caravana en la mañana a recoger agua en el pozo, que era el único pozo donde podían conseguir agua, venían en la mañana en caravana a conseguir agua para ellos y para sus animales. ¿Por qué la mujer no vino en caravana? Porque ella no venía en caravana. Porque ella siempre andaba sola y Jesús la encontró y fue al pozo en esa hora que nadie iba por como decir, las 11, las 12, la 1 de la tarde, porque había un sol inclemente y todo eso. Entonces, ¿por qué la mujer fue al pozo sola? Porque ella estaba huyendo de su realidad.
Ella no quería ir con la demás gente porque no quería que nadie la señalara, le recordara su vida privada. Allá va la roba marido, allá va la con quién estará ahorita acostándose y todo eso. Entonces, pero ella vivía huyendo de la realidad, vivía huyendo de la gente y todo eso. Y entonces cuando está frente a Jesús, entonces todo estaba bien mientras Jesús le pidió algo y la conversación, pero cuando Jesús le tocó el tema de su vida privada, entonces ella lo evadió y le dijo, no tengo marido. Pero el Señor le dijo, sí, has dicho bien, no tengo marido, pero 5 maridos has tenido y con el que ahora vive no es tu marido. ¿Ve? Entonces, imagínense, ella dice, yo me vengo aquí sola porque no quiero que nadie me toque ese punto, entonces viene este extranjero y me toca ese punto, ¿verdad? Pero allí ella vio la diferencia, ¿verdad? Porque Jesús la confrontó con su realidad, pero no para condenarla, no para avergonzarla, no para humillarla, sino para ayudarla a que ella pudiera tener su arrepentimiento y a que ella pudiera tener una nueva oportunidad en su vida. Y bueno, después de eso, ustedes vieron cómo ella dejó su cántaro. Después se fue ella misma que los samaritanos. Y ella misma entonces pudo decirle, mire, encontré a alguien que me dijo todo lo que yo he vivido. Pero aunque la Biblia no tiene no dice así exactamente, pero sería encontré a alguien que me dijo todo lo que he vivido, pero que tengo la oportunidad de ser perdonado. ¿Ve? Pero desde allí vemos una mujer que ya dejó de ocultarse, ya dejó de vivir una vida oculta, una vez confrontada con la realidad. Entonces ya la mujer no le dio más necesito ser confrontada con la realidad. Y eso es una gran necesidad que nosotros tenemos en el Señor. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Ahora, ¿por qué eso nos lleva a lo siguiente? Que es establecer una... Bueno, hay muchos ejemplos, como huir de la realidad. Yo pongo un testimonio. Yo recibí al Señor cuando tenía 13 años. Y cuando uno se bautizaba, uno confesaba sus pecados. Y yo dije, bueno, yo pido perdón a Dios porque yo me he emborrachado 2 veces y yo tenía 13 años. Pero yo nunca he fumado, dije yo. Yo nunca he fumado. Nadie me estaba preguntando. Pero yo me fumaba las colitas de cigarro que la gente dejaba. Entonces, pero eso no lo sabía ni mi mamá, ni mi familia, ni nada. Entonces yo dije, yo nunca he fumado, nadie me preguntó eso, pero yo estaba, es la tendencia de la naturaleza humana de siempre ocultarse. ¿Ve? Entonces, en esa parte uno tiene que, una de las cosas importantes es ayudar a la persona a que si vamos a tener una relación con Dios debe ser en base a la sinceridad. Y aquí no es un asunto de confesión pública ni nada de eso, pero es un asunto de abrir nosotros nuestro corazón a Dios. Hay un texto bíblico que usamos que es Romanos 2:16, que dice que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, entre nosotros y Dios no debe haber secreto. Uno sabe que Dios tiene la facultad, el atributo de saber todo, pero en la parte de nosotros no debe haber secreto para con Dios. Tenemos que tener tenemos que tener la capacidad, la actitud de nosotros abrir nuestro corazón delante de Dios y de nosotros poder expresarle a Dios todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nosotros hemos sentido. Esta clase está muy relacionada con la clase número 3 de mi identidad en Cristo, de soy perdonado,
que Dios perdona nuestros pecados cuando le recibimos, pero ahora nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para que seamos limpiados de nuestro pecado, para que nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro ser sea limpio de nuestros pecados. Entonces, y nosotros podamos vivir una vida en base a la sinceridad, establecer una relación con Dios en base a la sinceridad. Y eso es importante que lo hagamos desde el principio, porque sí, está bien, muchas personas nunca fueron discipuladas, nunca fueron enseñadas, se limitaron, como dice una hermana, a escuchar las predicaciones desde allí el pastor, pero nadie los ayudó a que ellos llegaran en un momento, abrieran su corazón delante de Dios, le confesaran todos sus pecados a Dios, se pusieran a cuentas completas con Dios en todo. Entonces a veces después de 20 años, de 30 años, 40 años de cristiano, entonces uno dice, bueno, yo nunca hice eso. Entonces esa no es la idea. La idea es que nosotros ayudemos a las personas ya en los comienzos de su vida cristiana para que ellos puedan entonces establecer una relación de transparencia, andar como hijos de luz o como dice 1 de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y nosotros debemos tener todas las cosas claras con Dios. O sea, no tenemos que andar en secreto, viviendo oscuramente o escondiendo qué, sino que nosotros tengamos una relación de transparencia con Dios. Y ese es el propósito de esta lección. Ok, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar, que quieran añadir? Pueden hacerlo. Es su oportunidad. Bueno, hermano Eleazar, bueno, aquí saqué un concepto en el diccionario, pues, que dice que una persona es transparente cuando es sincera, es responsable, cuando la persona asume las consecuencias de sus actos, no miente, no tiene secretos. Es decir, la persona transparente se muestra tal como ella es. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos defectos en nuestras vidas, como usted acaba de decir, pues delante de Dios primeramente, es una oportunidad para nosotros declararle al Señor y manifestarle nuestras inquietudes, pues, nuestros sentimientos y todo aquello que afecta a nuestra vida. Porque es una forma en que es la oportunidad que tenemos que Dios pueda ayudarnos a transformar el carácter de nosotros, pues. Y también de esa manera hacia los demás, pues, porque eso de alguna forma también afectaría la relación entre nosotros como cristianos, pues. Sí, ese es muy interesante porque eso es lo que nos va a ayudar a no tener doble vida. Pero lo primero tiene que ser esa parte de nosotros con Dios, realmente. Y mostrarnos ante Dios tal cual nosotros somos. Sin necesidad de aparentar nada. Porque lo más bonito de la vida cristiana es la naturalidad, es la espontaneidad, ¿verdad? Que salen precisamente, que fluyen de una vida de transparencia delante de Dios. Donde no tenemos que estar haciendo ese tipo de esfuerzo, pues de presentar lo que no somos delante de otras personas. ¿Alguien más quiere participar? Puede hacerlo, Fabiola. Buenas noches, Dios los bendiga. Que es importante nosotros comprender que no debemos nosotros ser tan religiosos en el sentido de que muchas veces se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor, porque tenemos mucho tiempo en el Evangelio, y recordar lo que es la palabra del Señor. Creo que en 1 de Juan dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y su verdad no está en nosotros. Y mostrarnos tal cual somos, inclusive ante nuestros discípulos, porque a veces tenemos como esa coraza de qué van a decir de mí, yo tengo que presentarme como ese ejemplo puro, pero ¿qué hay en nuestra vida? Eso en cuanto a lo que es el ser sinceros,
Y otra cosa que me llamó la atención en la clase, en la parte de andar como hijos de luz, qué sencillo es nosotros rodar, por así decirlo, en este tiempo en el que quizás las situaciones están difíciles y nosotros contagiarnos quizás de la mentalidad del mundo hoy en día, en caer en la queja, en caer en el lamento, en caer en todas esas cosas. Y no, siempre tengo esa frase desde muy joven, en no marcar la diferencia, porque sencillamente nuestros hechos reflejan lo que hay en nuestro corazón. Pues si nosotros cada día no nos llenamos, no nos alimentamos de la palabra, no nos nutrimos del Señor, es sencillo nosotros contagiar. Y creo que hay un texto en la palabra donde dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, si en nuestro corazón nosotros nos llenamos de Dios, creo que nosotros podemos andar como hijos de luz y marcar esa diferencia y sin dejar pues de esa transparencia, de esa sinceridad, porque es lo que hay en nuestra vida. Ese era mi aporte. Gracias, Fabiola. Qué bueno, porque ahí, imagínense ustedes cuando, por ejemplo, hasta en los matrimonios, cuando hay un matrimonio y la gente llegó y se casó y todo, y entonces después de un tiempo apareció un hijo que tuvo la persona por allá que lo tenía antes del matrimonio, no dijo nada, y todas esas cosas decepcionan mucho y pueden hasta destruir la misma familia. Entonces, en la parte de Dios es interesante que tenemos una garantía. El Señor nos garantiza perdonarnos y todo eso. Y como dice el texto, venid a mí, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el vendrán a ser como blanca lana. Entonces, es que nosotros podamos ayudar a que las personas y los creyentes lleguen a tener esa confianza tal de acercarse a Dios y de abrirse completamente a Dios. Que Dios, Él nos va a ayudar. Él nos va a sanar, Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar, Él nos va a bendecir. Luis, ¿tiene la oportunidad? Pastor, ¿me escucha? Sí. Ok, tengo muchos problemas con la computadora, no estoy en La Cañada, estoy en Maracaibo, así que me costó mucho conectarme. Comencé con la intervención casi a la mitad, pero quería decir lo siguiente. Muchas veces nosotros los cristianos somos vistos como personas por los que nos critican, por personas que somos falsos, pero las personas que llegan hasta nosotros con el carácter de querer buscar del Señor, muchas veces ellos son temerosos de poderse abrir delante de nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de mostrar dónde nosotros fallamos, como lo decía Briselda, que fue la que hizo la presentación, dónde fallamos, de que vean que no somos perfectos, sino que nosotros vamos a ser personas que podemos corregirnos para que las personas puedan tomar la iniciativa de buscar abrirse tanto con el Señor como con nosotros, porque hay veces que no nos hablan las cosas claramente y como decían, andan en una doble vida porque tienen temor de ser criticados. Y nosotros tenemos que ser esa puerta de apoyo, que ellos entren y nosotros podamos mostrarles que nosotros como humanos hemos fallado, pero que en Cristo Jesús, en Dios, nosotros tenemos una oportunidad nueva cada día, porque para siempre son sus misericordias, son nuevas cada mañana, y tenemos que darles esa parte de confianza. Pues pienso que de esta manera las personas podrían llegar a corregirse de una manera distinta, salir de ese pecado que los está aprisionando, pues como vimos en unas clases pasadas, a veces creemos que nos confesamos es porque nos descubrieron, pero muchas veces tenemos que dar ese paso de confianza, que el discipulador muestre, como usted dio algunos ejemplos propios, y que la gente diga, oye, el discipulador se equivocó, yo también me equivoco, pastor o amigo o maestro, como nos quieran llamar, ¿cómo hago para salir de mi error? Es decir, tenemos que abrirnos nosotros también. Esa era mi participación, no sé si quedó clara.
Sí, Gracias. gracias Luis. Ese es muy importante porque si nosotros primero no presentamos nuestra vulnerabilidad ni nuestro testimonio, nosotros, por ejemplo, como hemos crecido, algo así, para eso hemos vivido diferentes procesos, diferentes situaciones en nuestra vida. Y la gente necesita conocer ese testimonio para la gente poder abrirse y la gente pues, saber que ellos también tienen una oportunidad en su vida. Bueno, tenemos a Yasneida por allí, espero que tenga señal que nos va a compartir la lección de la vida fructífera. Pastor, para cerrar este bloque, sería muy bueno que nosotros también tuviéramos en cuenta lo que nos enseña Mateo en el capítulo 5, el versículo 16, que nos dice que hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Que nuestra vida refleje la luz de Cristo. Transparencia, en pureza y en el amor que le podamos brindar a otros para que sientan deseo y anhelo de verdad de también llevar una vida consagrada al Señor. Sí, señor. Gracias por ese aporte, Briseida. Ese es muy interesante porque la transparencia va a generar confianza en otros y la que nosotros tengamos en medio de tanta falsedad, porque hay tanta falsedad aún hasta en el mundo cristiano, pero nosotros somos llamados a ser diferentes y eso va a glorificar a Dios. La transparencia, el ser hijo de luz, el vivir una vida sincera y todo eso, la gente va a ver eso y eso va a glorificar a Dios. Eso va, esa transparencia en el cristiano es realmente ese brillo que has mencionado, que menciona la palabra de Dios. Bueno, gracias. Yasneida, tienes la oportunidad. Sí, buenas noches, mis amados hermanos, pastor. Gracias por la oportunidad que me dan ustedes de escucharme y de también de compartir con ustedes esta serie 2, la lección número 7 de vida fructífera. ¿Sí me escuchan, pastor, bien? Sí, escuchamos perfectamente. Ok. Entonces, yo inicio hablando sobre la palabra de Dios allí en Efesios 5:9, que dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y la bondad, la justicia y la verdad es el tipo de fruto producido por aquellos justamente que andamos en la luz, como nuestra hermana Silene, creo, ¿verdad? Exponía anteriormente el tema de la transparencia. Dice que el Señor Jesús en una ocasión o a sus discípulos: no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es interesante, yo pude investigar en cuanto a la bondad, la justicia y la verdad, un significado, si me permiten compartirlo con ustedes. En la bondad tenemos la capacidad de hacer el bien y hacer todo lo que hacemos con excelencia moral, con ética. Y en cuanto a la justicia, tenemos que denota la integridad en todos los tratos que tenemos con Dios y con los hombres, con las personas, con la sociedad, con quienes compartimos, con quienes nos relacionamos. En la verdad es la honradez. Entonces, cuando el Señor nos dice que Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos frutos y vuestro fruto permanezca, pues me llama la atención estos tres valores, estos tres frutos: la bondad, la justicia y la verdad. Entonces, ¿qué significa llevar fruto? Dice acá que enseñaba Jesús con esto. Y el Señor Jesús hace esta ilustración comparando a Dios Padre con como el labrador.
en la historia de Juan, en el capítulo 5, cuando nos hace esa comparación, él dice que Dios Padre es el labrador y Cristo es el árbol de la vid. Y nosotros, los creyentes, somos el pámpano, las ramas. Entonces, Jesús hizo la comparación con el árbol de la vid, porque es para enseñarnos que es necesario podar, limpiar, quitar lo que no permite que dé fruto, para que al podar, al limpiar estas ramas, podamos dar buen fruto. De esta manera, Jesús nos da a entender que necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas, durante todas nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, para que la obra de Dios se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Es oportuno mencionar, hermanos, que un pámpano o la rama de la vid tiene un solo y gran propósito, el único, dar fruto. Las ramas de la vid no sirven ni para hacer muebles, ni casas, ni camas, ni siquiera sirve para, ni siquiera es bueno para leña. No, no, no. Las ramas de la vid son buenas para dar justamente fruto, siempre que permanezca en la vid. Ahora, hacemos una pregunta, yo hago una pregunta. ¿Cómo podemos ver el resultado de la obra de Dios en nosotros? Pues eso, ¿cómo podemos ver ese resultado? Pues mostrando una vida fructífera. ¿Cómo? Dando frutos. En primer lugar, dar frutos significa tener un verdadero arrepentimiento. El primer ajuste, el primer fruto que mostramos es cuando nos arrepentimos y cuando nuestro arrepentimiento es verdadero. La primera muestra o manifestación de una vida fructífera es un arrepentimiento genuino y verdadero de la que nos habla la lección número 1 de mi identidad en Cristo, cuando nos dice los tipos de arrepentimiento. Y Juan el Bautista mandó a sus seguidores a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo vemos en Lucas 3:8. También decía que no confiaran en ser del pueblo de Dios, porque él en Lucas 3:9 también hablaba de que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Por tanto, si no tenemos frutos, seremos cortados. En este pasaje bíblico también vemos que a Juan el Bautista le preguntaron cómo se podía dar frutos. Y él respondió arrepintiéndose de todo egoísmo, de toda avaricia y de todo engaño. Eso lo vemos en Lucas 3:10. Así aprendemos que en este primer punto, que un verdadero arrepentimiento es el primer paso que damos para una vida fructífera. Luego tenemos como segundo punto que dar fruto es tener una vida llena del Espíritu Santo. Una vida fructífera es aquella que produce, hermanos, una clase de fruto que agrada al Señor. La palabra de Dios dice en Efesios 5:9, nuevamente lo cito, que el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, donde hemos crucificado los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y empieza en nuestras vidas a verse, a manifestarse pensamientos, sentimientos, toda clase de acciones producidas por el Espíritu Santo en nosotros. Esto solo puede suceder cuando permanecemos unidos al Señor. Así dice en Juan 15:5, que el que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, lleva muchos frutos. Entonces, el Señor nos invita a permanecer en él, porque solo permaneciendo en el Señor es que podemos dar frutos. También es importante recordar en este punto número 2 que así, de esta manera recordamos en Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos entonces 9 cualidades, frutos que deben estar en nosotros manifiestos, se deben estar en nuestra cotidianidad de vida, en nuestro diario vivir.
Al permitir el obrar de Dios en nuestras vidas, practicando estas cualidades, estos frutos en nosotros, el resultado sería, mis hermanos, una vida fructífera, creciendo cada día más y más en la obra del Señor y llevando, por supuesto, más fruto. En la medida que crecemos, vamos llevando más fruto. El tercer punto es que de una vida fructífera es que dar fruto significa ganar almas para Cristo. Y es bueno preguntarnos, y allí me llamó mucho la atención, que nos hacen esta pregunta: desde que recibimos a Cristo, ¿cuántas personas hemos ganado para el Señor? Sería muy bueno en este punto pensar, primero nosotros, porque la clase primero pasa por nosotros, ¿cuántas personas hemos ganado durante nuestra vida en el Señor? Es importante hacernos esa pregunta y reflexionar, hacernos una autorreflexión en cuanto a eso. ¿Cuántas personas han creído, cuántas personas han creído como fruto de nuestro testimonio? Es hermoso cuando una persona, hermanos, nos ve y dice: yo creí porque yo te escuché hablar de cómo el Señor cambió tu vida. Es maravilloso, eso de verdad causa un impacto en uno y es de gran gozo ver cómo una persona, a partir de nuestro testimonio, de cómo el Señor nos ha cambiado, de los frutos que mostramos, esa persona se acerca al Señor, se acerca a la iglesia o se convierte en uno de nuestros discípulos. Cada creyente debería ser un ganador de almas. Así podemos enfatizar en una cosa importante en este punto, en Mateo capítulo 4, versículo 19, cuando dice: venid, el Señor dice: venid en pos de mí y os haré pues pescadores de hombres. El llamamiento al discipulado incluye ser un ganador de almas. Pablo nos dice aquí, nos cita que Pablo fue un excelente ganador de almas. Él se colocó como siervo de todos para ganar el mayor número. Eso está en 1 Corintios 9, 19. Y hermanos, en cuarto punto de la vida fructífera, dar fruto, es cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Debemos hacer el mayor esfuerzo para lograr dar fruto, dar un buen fruto en nuestra vida espiritual. Allí pude reflexionar en cuanto al Salmo, el capítulo 1, los versículos 2 y 3, que habla del árbol plantado junto a aguas corrientes, que dice que este árbol va a dar su fruto en su tiempo y lo que hace va a prosperar o prosperará. Esto significa que permaneciendo en el Señor, lo que hagamos bien dará buen fruto, dará un buen resultado. Y finalmente, hermanos, la palabra de Dios dice en Efesios 2:10 que fuimos creados para buenas obras. Y esas obras deben ser buenos frutos, frutos que permanezcan, para que los que nos puedan ver, los que no han creído, cuando nos vean, puedan ver nuestro testimonio, el obrar del Espíritu Santo en nosotros y puedan finalmente creer viendo en nosotros esa vida fructífera, esa vida llena de frutos y frutos que permanecen. Pastor, es sencillo, mis hermanos, cortico, y bueno, yo de verdad aprendí muchísimo con este tema, la vida fructífera. Lo veía de otra manera, pero cuando empecé a reflexionarlo y a verlo desde aquí, entendí que Dios nos está invitando diariamente que en nuestra vida cotidiana sea una vida que muestre frutos para nosotros, en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, en nuestra casa y para todos aquellos que nos ven. Gracias, mis amados hermanos, por escucharme. Gracias, pastor. Gracias, hermana Yasneida, por esta exposición. Bueno, es que, mire, las clases del discipulado, o sea, nosotros tenemos que hacerlo lo más sencillo posible. Y qué bonito, a mí me gusta mucho esta clase, porque usted puede ver lo que significa tener una vida fructífera en 4 puntos sencillos, como lo ha presentado el hermano. Dar fruto digno de arrepentimiento, los frutos del Espíritu en una vida llena del fruto del Espíritu, ganar almas para Cristo y
todos los logros o cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, o todo lo que nosotros podamos, los logros, las cosas que nosotros podamos alcanzar en nuestra vida. Entonces, eso significa tener una vida fructífera. Eso es muy interesante. Cuando usted piensa en dar fruto digno de arrepentimiento, hay un versículo que el Señor dijo, el que dé fruto, dice, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces es interesante cuando uno piensa en una vida fructífera, lo primero es tener frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor le dijo a los fariseos que estaban escuchando eso, le dijo, bueno, aparte de decirle generación de víbora, le dijo, bueno, ¿ustedes quieren dar fruto? Bueno, el que tiene 2 túnicas de el que no tiene. Dejen de estar sobornando a los demás. Y varias cosas le dijo en relación a eso. Y eso es importante. Cuando nosotros pensamos en el fruto del Espíritu, en una vida coronada o llena del fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, esa es una vida fructífera. Ese es el mejor fruto que nosotros podemos tener, son esas virtudes de Dios en nosotros. Y eso es parte de nuestra nueva vida, de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Entonces nuestra vida debe estar llena de todo del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Cuando uno piensa en ganar almas para Cristo, Pablo le dijo a la gente de Roma cuando escribió el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 13, le dijo, yo he querido ir hasta allá, visitarle, estar con ustedes. He sido impedido, pero yo quiero ir para tener algún fruto entre ustedes, así como he tenido fruto entre todos los gentiles. Entonces, cuando él se estaba refiriendo a fruto, estaba refiriéndose a discípulos, estaba refiriéndose a creyentes. Entonces, dar fruto tiene que ver con eso, con los discípulos que vamos a tener, con los nuevos creyentes que vamos a tener, con las personas que vamos a ganar para el Señor y vamos y vamos a discipular y se van a lograr en el Señor. Entonces, eso es importante, interesante que nosotros trabajemos en eso. Yo tengo un misionero que ese estaba frustrado porque los frutos, los discípulos que tenía se le morían. Todos los discípulos que él trataba de lograr se le morían. Y después llegó con uno y en silla de ruedas y duró un tiempo con él y tampoco se le logró. Entonces, él tenía porque él era misionero, pero entonces él no tenía discípulos. Todos los discípulos que él quería lograr, algo sucedía. Pero él luchó y es bonito verle a él ahora con sus discípulos, con los frutos, hasta de su propia familia, su mamá en la iglesia, y ver las personas que están en la iglesia, los hombres que están en la iglesia, que han sido producto de su ministerio. Entonces, dar fruto es ganar alma para Cristo, pero no solamente así a través de la evangelización, porque a veces usted ve los árboles y dan flores, pero entonces no fruto. Eso es bonito nosotros ver los discípulos y ver esas personas que el Señor nos ha permitido ganar y nos ha permitido llevar al camino del Señor, nos ha permitido discipular, nos ha permitido verlos crecer, que ahora son líderes. Eso es tener una vida fructífera. Ustedes como pastores, los que son líderes, eso es muy bonito que ustedes puedan tener su vida adornada con ese gran número de personas que Dios ha permitido que ustedes puedan ganar para el Señor.
Y en la parte de los logros, eso es muy interesante. Y ese punto es muy interesante, porque el Salmo 1, cuando habla de dar fruto en su tiempo, al final lo resume diciendo, todo lo que hace, prosperará. Y ese es como todo lo que nosotros logremos en la vida, alcancemos en la vida, todo va a ser debe ser para glorificar a Dios, pero eso también forma parte de una vida fructífera. Cuando uno termina una carrera universitaria, eso es una vida fructífera. Cuando uno emprende un negocio y el negocio puede salir adelante, eso es parte de una vida fructífera. Y todo lo que nosotros podamos lograr, alcanzar en la vida, todos los propósitos, todos los sueños, todo lo que nosotros podemos lograr, eso es parte, eso forma parte de una vida fructífera. Y es igual, nosotros que somos pastores, imagínese usted es pastor de una iglesia, lo ponen en una iglesia, le dan 50 personas, pasan 2 años, 3 años, entonces al año ya tiene 40, al segundo año tiene 30, al cuarto año tiene 20, después ya tiene 10 y después entonces van a cerrar la iglesia porque ya la gente se le fue o todo eso. Entonces, eso no es una vida fructífera. Aún hasta en el ministerio nosotros tenemos que entender y tenemos que trabajar y tenemos que orar para que nosotros tengamos una vida fructífera, porque cuando nosotros, lo que nosotros logremos, lo que nosotros alcancemos en la vida, eso también va a glorificar a Dios, porque eso va a ser un testimonio, porque así se va a ver la obra de Dios en nuestra vida. Yo estaba predicando el domingo acerca de José, cuando él llegó a ser el gobernador de Egipto, cuando él llegó a ser todo lo que él llegó a lograr en su vida, eso fue un testimonio. Eso fue un testimonio. Fue un testimonio hasta para el mismo faraón, para la misma gente de Egipto. Y no solamente en Egipto, cuando él estaba aún en la casa de Potifar, cuando en todo lugar siempre Dios lo prosperaba, siempre Dios hacía que las cosas le salieran bien a pesar de todas las circunstancias que él tuvo que pasar. Eso es una vida fructífera. Esa frase que dice, todo lo que hace prosperará, eso representa una vida fructífera. Y yo pienso que si eso lo dice el Salmo número 1, eso es parte de lo que debe ser nuestra vida. Entonces, nosotros sabemos que el pecado hace que la vida sea estéril. ¿Sabes lo que dijo David un día? David dijo, mi vida era como un árbol frondoso. Como él dijo, pero a causa de mi pecado se convirtió en sequedades de verano. Entonces, eso era por causa de su pecado. Pero nosotros entonces damos fruto digno de arrepentimiento. Se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestra vida. Ganamos almas para Cristo. Y todos los logros y las cosas que podamos hacer en la vida y todo cumplir, todo eso va a glorificar a Dios, porque esa es una vida fructífera, llena del fruto de Dios o la bendición de Dios prácticamente que Él va a manifestar en nuestra vida. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que aportar? Pueden hacerlo. Yo creo que tenemos unos minutos todavía. Hasta en nuestra familia es interesante. Mi hijo cumplió 23 años el lunes pasado. Entonces, yo, por ejemplo, ver mis 3 hijos sirviendo al Señor y todo eso, y mi familia así, eso es una vida fructífera. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, con nuestra familia y todo eso. Bueno, ¿quién quiere hacer algún aporte? Ángel. ¿Cómo estás? Dios le bendiga, hermano. De verdad que bueno
ahorita evaluando todo esto, cuando dice dar fruto es tener una vida llena del Espíritu Santo. Y cuando dice aquí nombre a 3, por lo menos, bueno, uno de esos 3 que puedo nombrar es mi hijo Alejandro, pues, o sea, el Alejandro que está ahorita ya en Alzate, y ver cómo él tomó su decisión, y parte de eso es el fruto de uno también ser, como quien dice, consecuente, buscando cada día más del Señor. Y eso ese testimonio lo hizo a él tomar la decisión para seguir al Padre, y hoy día está llevando un ministerio de pastorado con los jóvenes. Y están haciendo un buen trabajo también, gran trabajo, que bueno, y ya vienen los discípulos, pues están los discípulos allí. Y le doy gracias al Señor porque hoy día estoy como maestro de escuela dominical, y bueno, y también los alumnos están siguiendo, y ahorita precisamente estamos en el marco de la escuela bíblica dominical, estamos trabajando con el discipulado, y cómo le doy gracias al Señor que este material tan sencillo, tan del Señor, como dice que su carga es ligera, y nos permite darle a entender a nuestros alumnos, o sea, a nuestros hermanos, de la clase, la forma como el Señor nos enseña a crecer, pues, y a buscarle. Y me anima cada día más a seguir perseverando, pues. Y por supuesto, y así van muchos, y ellos ven lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y le doy gracias al Señor por esto, de verdad. Ok, qué bueno, Ángel. Dios te siga bendiciendo y ayudando. Hermano, si usted puede, los que pueden activar su video, pueden hacerlo para ir tomando la foto. Y mientras tanto, alguien más que quiera aportar algo a la clase, puede hacerlo. Yo sé que todos no van a poder acceder al video, pero los que puedan hacerlo, háganlo. Ok. ¿Y quién más va a aportar a la clase? Ana activó el video, pero se escondió. Pastor, el Señor también nos enseña en su palabra. Ok. Y nosotros, alejados de Él, no podemos llevar frutos. Entonces, una de las cosas que también tenemos que procurar enseñar a nuestros hermanos con los que estamos compartiendo el discipulado es que tienen que estar aferrados al Señor y a su palabra para poder llevar estos frutos. Sí, porque el fruto es realmente la obra de Dios. Y mostrar bien esos textos bíblicos que nos ayudan es muy importante, porque en esta parte lo que más hablan son esos textos de la Biblia, porque el discipulado realmente viene a explicar no nuestros, como decir, no nuestros razonamientos, sino lo que la palabra del Señor dice. Y la Biblia dice así, nosotros tenemos muy claro eso. Sin mí, nada podéis hacer. Ok, ¿alguien tiene algo más? Ya tomé la foto. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Sí, pastor. Pensaba también un poco en cuanto a la parte de los frutos, que es interesante que la vida de uno, el cristiano, como usted decía, es la obra de Dios. El fruto es la obra de Dios. Y hoy día, pues, es un gran desafío en el sentido que tenemos que tener bien claro que hacemos discípulos para el Señor, frutos dignos de arrepentimientos para el Señor por lo que el Señor ha hecho. Entonces,
me conlleva pensar también discípulos o creyentes, tanto los que instruimos como nosotros, que podamos cada día evidenciar esa identidad, esos rasgos que están cimentados digamos, del néctar, de la esencia del mismo, de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy día vemos carencias en creyentes, no quiero decir tanto congregaciones, pero los creyentes, en donde, bueno, sí viven en el Señor, pero lo que es mantenerse enfocados dentro de esa dinámica de ese proceso de crecimiento y de desarrollo, pocos han sido enfocados o, digamos, instruidos. Entonces, por lo tanto, es un desafío para nosotros en estos tiempos y tener bien claro, frutos para el Señor, no para que ellos nos sigan a nosotros en el sentido que dependan de nosotros, sino que nosotros, siendo ejemplo de dependencia en el Señor, ellos también lo sean, y que cada proceso y desarrollo y progreso que el Señor nos permita ir avanzando y creciendo, poder tener claro eso siempre, frutos dignos para el Señor. Sí, es muy interesante lo que hemos compartido en estas últimas intervenciones, porque realmente el Salmo 1, cuando dice da su fruto en su tiempo, todo lo que hace prosperará, él dice, o sea, la esencia de todo es el que permanece en la ley del Señor, el que se deleita en la ley del Señor, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, si la gente no tiene la palabra de Dios, si la gente está limitada solamente a por ejemplo, el tipo de cristiano hoy que está limitado, que no lee la Biblia, sino que ellos están esperando el domingo para escuchar el mensaje, la predicación del pastor, y con eso ellos están conformes. Y no leen la Biblia, y a veces ni siquiera hay escuela dominical en la iglesia, sino solamente el mensaje de 30 minutos o 40 minutos que da el pastor, y ellos tienen eso, pero no están permaneciendo en la palabra de Dios, no están aprendiendo la palabra de Dios. A través del discipulado, ellos tienen el fundamento del discipulado, es la palabra del Señor. Entonces, si nos deleitamos en la palabra del Señor, permanecemos en la palabra del Señor, entonces ahí es donde dice, seremos como un árbol plantado junto a corriente de agua, porque la palabra de Dios es la que va a dar esa vitalidad, es la que va a producir ese fruto en nosotros, porque la palabra de Dios es esa agua, es esos nutrientes, es ese alimento espiritual, es todo eso que va a producir los frutos en nuestra vida. Por eso, si nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, si nosotros estamos ayudando a las personas, guiándolos a la palabra del Señor, guiándolos al Señor, entonces es lógico que esperemos buenos frutos y esperemos personas con una vida fructífera. Pero imagínese usted los árboles que necesitan ser regados, que usted los riegue una vez a la semana nada más. En un mes usted va a ver las hojas secándose. En cambio aquí dice da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? Y terminamos. Aquí tengo para la semana que viene, Eglis García. Aquí no está Eglis García, ¿verdad? Y Eglis García, agradar a Dios. Ahí está. Amén. Agradar a Dios le toca para el próximo jueves, ¿verdad? Agradar a Dios. Amén. La lección 8. Y Luis Carlos Rojas. Luis Carlos no se pudo conectar hoy, pero a Carlos Rojas le toca la lección número 9. Ok, entonces oremos por nuestros hermanos, por la hermana
Eglis García para el próximo lunes y por Luis Carlos Rojas para la lección número 9. Oremos para el próximo jueves. Yo me confundo porque estoy los lunes y los jueves. Para el próximo jueves, entonces que podamos hacer eso. La lección número, nos quedan 2 semanas para terminar el libro 2. Luego viene a hacer la voluntad de Dios, que ahí sí es Loba García. Y la lección número 12, Humberto Montes, que tampoco se ha podido conectar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una oración para cerrar, para terminar. Y vamos a pedirle... Pastor. Dígame, Ana. Pero falta la sabiduría que me corresponde a mí con la nova. Esa semana. Sabiduría, Ana García. Sí. Ok, está bien. Sí, ok, hermano. Bueno, menos mal que está ahí atenta. No lo vamos a dejar por fuera. Qué bueno. Bueno, hermana Ana, ya que usted está así, vamos a pedirle que usted nos despida en oración. ¿Ok? Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, por lo que nos permites aprender, Señor. Infinitas gracias por estos hermanos que han podido llevar este estudio, Señor, que han podido compartir esa enseñanza con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que seas tú guiando al pastor Eleazar cada día, que pueda impartir esta enseñanza en todo el mundo entero, Señor. Que no se limite a Venezuela, sino hasta donde pueda llegar, Señor. Porque se necesita llevar tu palabra, Señor, tu mensaje. Danos, Señor, esa fuerza para seguir adelante cada día en tus caminos, Señor, y poder lograr ese objetivo que tú nos has dejado, Señor, esa gran comisión. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano,